Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Aguirre, soy delegado técnico de PECIR. Tengo el encargo de darle la bienvenida a este nuevo PECIR Live, Estrategia de Ciberseguridad para la Protección de Activos Críticos del Sector Energía. En representación del Comité Peruano de la CIER y su directiva, le doy la más cordial bienvenida. El PECIR, poco para recordarles, ya lo vimos en el video también, tiene como objetivo fundamental contribuir en el intercambio de información que promueve el desarrollo del sector en nuestro país. PECIR continúa presentando actividades de capacitación con la finalidad de compartir experiencias en temas relevantes de actualidad, ¿no? Estas actividades se encuentran alineadas al compromiso de ir sumando en el camino de la integración, interconexión y desarrollo del sector eléctrico. Esta comisión, CIER, agrupa a todos los comités internacionales, entre ellos a PECIER. La CIER tiene sede en Uruguay, es una organización de carácter internacional, regional, y está presente en 16 países, ¿no? Reúne a diversas empresas y organismos del sector energético, así como también a miembros asociados y entidades vinculadas. En el Perú, el Comité Peruano PECIER actualmente está conformado por 27 empresas y organismos asociados activos ubicados a nivel nacional, ¿no? A continuación presentamos entonces el PECIER Live, denominado Estrategia de Ciberseguridad para la Protección de Activos Críticos del Sector Energía. Esta es una actividad, digamos, con la cual continuamos estos webinars gratuitos durante este año, siendo que en esta oportunidad este PECIER Live brinda un marco introductorio al curso virtual que se iniciará el 5 de noviembre, que se llama Estrategias de Ciberseguridad aplicada en la industria 4.0 y el sector energía. ¿No? Como objetivo, básicamente, este curso tiene, digamos, el objetivo de comprender los conceptos elementales de ciberseguridad, industria 4.0 y los riesgos que están asociados a la transformación digital de las organizaciones del sector energía, ¿no? Aquí vamos a poder apreciar las principales o los principales estándares de referencia en la ciberseguridad y las estrategias para la protección de la infraestructura crítica en el sector, identificando además cuáles son las principales tecnologías existentes y su aplicabilidad en el sector. Aprovechamos también en informarles que PECIER tendrá un evento internacional en el mes de octubre, del 16 al 18 de octubre, que es la Expo Internacional del Sector Eléctrico PECIER FICE, ¿no? Que estará realizándose en Lima, en el Centro de Convenciones, Centro de Exposiciones del Jockey Plaza, y que va a contar con una muestra comercial de más de 100 proveedores en el sector eléctrico de alrededor de 12 países, China, Brasil, Turquía, Estados Unidos, Perú, entre otros, con la finalidad pues de participar en esta muestra comercial, en este evento. Va a haber una agenda académica interesante, es un espacio académico con expositores de gran nivel, nacionales e internacionales. Los detalles del programa, todo ello está en la web, lo pueden ubicar. Bueno, y esta actividad está alineada a lo que PECIER promueve, ¿no? Y además hay un beneficio interesante, importante, en el relacionamiento con negocios, nuevas alianzas y la parte del conocimiento, ¿no? Volviendo a la actividad de hoy, queremos presentarle al expositor muy rápidamente, quizás algunos detalles más lo va a dar el moderador del evento. Eh, entonces, volviendo a la actividad, el expositor será ahora Guillermo Cortijo. Él es supervisor corporativo de seguridad del grupo UNACEM, ¿no? Quien tiene una amplia experiencia en el tema. Hoy día nos va a mostrar este PECIER Live. La moderadora del evento es la ingeniero Karina León. Karina es ingeniero de sistemas, egresada de la Universidad Nacional del Centro. Tiene una maestría en administración de negocios, más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico. Actualmente es jefe del área de tecnología de información y comunicaciones de la empresa Electrocentro del grupo Distriluz. Ha seguido cursos de ciberseguridad en la Universidad Continental y en ESAN. Lideró la implementación de soluciones de ciberseguridad
en la empresa Electrocentro. Entonces, le damos el pase al ingeniero Karina Laura. Karina, adelante, por favor. Muchas gracias. Karina, estás sin audio. ¿Podrías activar tu micrófono? Pedro, por favor, habilitar a Karina. Sí, a ver que pruebe. Ya, ahora sí, muchísimas gracias. Disculpen la interrupción. Sí, tuve aquí un problemita para activar el audio. Muchas gracias, ingeniero, por la introducción. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Bienvenidos a este especial LEAD sobre estrategias de ciberseguridad para la protección de activos críticos del sector energía. Debido al avance acelerado de la transformación digital en las organizaciones, también avanza a pasos agigantados los riesgos de ciberseguridad, para lo cual las organizaciones deben prepararse justamente para proteger los activos de la empresa, ¿no? Entonces, este evento es justamente para dar unas pautas relacionadas a este aseguramiento, la cual nuestro ingeniero especialista nos va a dar con más detalle durante la presentación. Antes, vamos a dar unas indicaciones para el desarrollo correcto del evento. Bueno, las preguntas y comentarios, por favor, lo podrán realizar solo vía chat en el de Zoom para mantener un orden. Solicitamos, por favor, a todos los participantes mantener desactivado su audio y video para evitar interferencias, ¿sí? Y también revisar nuestras conexiones para evitar algún problema durante la transmisión. El tiempo estimado de la presentación es alrededor de 40 minutos y posteriormente tendremos también 40 minutos aproximadamente para un conversatorio de entre preguntas y algunos intercambios de ideas con nuestro autor, ¿no? Dicho esto, es un honor para mí presentarles al ingeniero ponente del día de hoy, el ingeniero Guillermo Cortijo Garay. El ingeniero Cortijo es ingeniero de sistemas de información con especialización en gobierno de TI, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas, así como transformación digital. Tiene experiencia de más de 12 años de implementación de soluciones de tecnologías de información y ciberseguridad en organizaciones de telecomunicaciones, finanzas y energía. Actualmente viene desempeñándose en desarrollar estrategias de ciberseguridad en el sector industrial. Bueno, con su vasta experiencia y conocimientos, nos ofrecerá una visión clara y profunda de ciberseguridad en el sector energía. Sin más, por favor, damos una cálida bienvenida al ingeniero Cortijo para iniciar esta exposición. Gracias, ingeniero Cortijo. Le doy el... ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias al equipo de PECIER por la invitación y gracias a todos los asistentes por regalarnos algunas horas de su tiempo. Solo para confirmar con los moderadores, se ve la presentación, ¿verdad? Claro que sí, ingeniero. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a este PECIER Live. El título, como ya fue comentado minutos atrás, es Estrategias de ciberseguridad para la protección de activos críticos en el sector de energía. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de qué son estos activos críticos, a qué nos referimos con esta terminología de infraestructura o activo crítico industrial. Bueno, se consideran como activos críticos industriales todas aquellas instalaciones y sistemas físicos o digitales que son vitales para el funcionamiento de una sociedad y la economía. De tal manera que cualquier tipo de avería, perturbación o interrupción o destrucción de estos activos o infraestructuras va a tener un impacto grave en la sociedad, en el medio ambiente o inclusive en la seguridad o salud física de las personas. Entonces, entendiendo este concepto de qué es lo que significa una infraestructura crítica industrial, nos damos cuenta que el sector de energía en su conjunto es un activo crítico, es una infraestructura crítica para el desarrollo de una sociedad y de cualquier país. ¿Y cómo funcionan hoy en día los sistemas industriales modernos?
que algunos autores llaman la industria 4.0, más o menos allá por el 2011 y 2013, se dice que nace la industria 4.0 ya con un concepto definido. Entonces, ¿cómo funciona la industria moderna? Vamos a decirlo de otra manera. Funciona en base a lo que solemos llamar la convergencia o la sincronización tecnológica entre las redes operacionales, el mundo de las tecnologías de control industrial y el mundo de los sistemas de tecnología de información, o también denominados los sistemas IP. Ambas tecnologías, que son diferentes en sí mismas, ambas son digitales, pero tienen diferencias bien marcadas, en la industria moderna convergen porque una le entrega información a la otra. Entonces, los sistemas de tecnología de información ahora recepcionan ciertos datos que provienen de nuestras redes industriales y en conjunto se digitalizan más los servicios que se entregan a la población. Entonces, la industria moderna, la industria 4.0, no es otra cosa que la convergencia de dos entornos tecnológicos diferentes y que ahora funcionan casi como si fueran uno solo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algunos ejemplos de sistemas IT, bueno, el sistema ERP de la compañía, los sistemas de facturación, los sistemas de logística, ¿cierto? El mail corporativo, etc. ¿Cuáles son los sistemas industriales? Los sistemas SCADA, por ejemplo, los sistemas que controlan la maquinaria física que opera el proceso industrial, el proceso de generación, transmisión de energía, por ejemplo. Ahora estos dos mundos diferentes convergen entre sí. ¿Y qué ejemplos de convergencia tenemos? El uso de robótica en entornos industriales, el uso de Big Data o la práctica de la analítica, ¿no? Del análisis estadístico de la información que proviene del sistema SCADA, por ejemplo, para hacer análisis predictivo y adelantarnos a situaciones en el futuro. Es hacer inteligencia de negocios, pero sobre el mundo operacional. El uso del cloud computing. Muchos sistemas de analítica industrial, por ejemplo, residen en un entorno de nube. Entonces, tenemos un sistema en la nube que se nutre de información que viene del SCADA. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y cómo hacemos que eso sea seguro? ¿No? Lo vamos a conversar un poco más adelante. Tecnologías de simulación también. Hay algo muy conocido cada vez más en los últimos años que se llama los famosos gemelos digitales, ¿no? Donde utilizamos tecnologías de simulación para replicar un entorno industrial entero, pero en un ambiente virtualizado. Es un gemelo de la planta física, vamos a llamarlo así, pero en un entorno totalmente visualizado que lo utilizamos como si fuese un entorno de laboratorio. Es una tecnología muy interesante que cada vez está siendo más adoptada por empresas industriales y es otro de los ejemplos que tenemos de cómo funciona hoy por hoy la industria moderna mucho más digital. Pero esta vorágine de digitalización, digamos, y la convergencia entre los sistemas industriales y los sistemas IT tiene algunos riesgos y algunas problemáticas de seguridad que antes no existían. La interconexión entre los sistemas IT y los sistemas OT expone mucho más a los sistemas de operación industrial, porque las redes IT están conectadas a Internet. Entonces, podría haber un daño colateral en los sistemas OT, si es que no se toman las medidas del caso. Es muy común que sistemas OT que fueron adquiridos hace 10, 15, 20 años y que están en perfecta capacidad operacional no suelen tener un enfoque de seguridad desde el diseño, porque para los fabricantes industriales hace 20 años la ciberseguridad no era una preocupación, porque no era una necesidad. Hoy sí lo es. Pero, ¿qué pasa con aquellas plantas industriales o aquellas instalaciones industriales que tienen 35 años funcionando? Esos sistemas tienen problemas de seguridad que hoy hay que abordar. Las aplicaciones y la aplicación de actualizaciones o parches de seguridad en los sistemas industriales y en las redes OT tiene una dinámica distinta y no puede ser abordado de la misma forma que en las redes IT, es mucho más complejo y eso también representa un riesgo a gestionar. Y finalmente, el impacto de un incidente de ciberseguridad en un sistema industrial, en un entorno de energía, puede ocasionar no solamente daños físicos a las maquinarias que operan el proceso industrial, sino también podemos tener un impacto negativo en el medio ambiente de las personas. Y este es el principal riesgo cibernético en el mundo industrial. A diferencia de los sistemas administrativos, los sistemas IT, que solo viven en el entorno digital, los sistemas industriales tienen un impacto en el mundo físico, entonces el riesgo, el potencial riesgo y la consecuencia potencial es mucho más severa. Vamos a repasar algunos ataques a infraestructuras críticas del mundo de energía en los últimos 13, 14 años. Nos remontamos aquí a 2010. Este es un caso muy emblemático. Se generó un virus llamado Stuxnet. Stuxnet era un virus informático que se utilizó para atacar una planta nuclear iraní.
y provocó que alrededor de 1000 equipos industriales se autodestruyeran, porque lo que hacía el virus era alterar la velocidad de rotación de unos dispositivos. Este caso es icónico porque de hecho fue el primer virus informático creado con propósitos militares para atacar una infraestructura industrial. Y es interesante conocer la historia de este caso particular porque explica mucho del contexto actual de amenazas de 14 años después, digamos. En el curso que desarrollaremos en noviembre vamos a conversar un poquito más de este caso porque es importante entender esta historia particular de Stuxnet, como les digo, para comprender por qué ocurre lo que hoy vemos en el mundo entero en cuanto a riesgo cibernético. Allá por el 2015, en Ucrania, un virus informático llamado Black Energy también logró impactar en una infraestructura crítica eléctrica de Ucrania y dejó a más o menos 1.4 millones de habitantes sin servicio de energía eléctrica. En 2017, un grupo de hackers denominado Dragonfly, una organización cibercriminal, ciertamente, inició una serie de campañas de ciberataques que se denominan APTs, son campañas dirigidas a organizaciones con un propósito fijo, y buscaban atacar organizaciones también del sector de energía, tanto de Estados Unidos como en Europa. En el 2019, en Sudáfrica, el principal proveedor de energía, Johannesburgo, también fue atacado por un ransomware, que es una variante de virus avanzado, digamos, que logró su cometido, los impactó y aproximadamente 250.000 de personas se quedaron sin servicio de provisión de energía. El caso más reciente, lo tenemos en 2021, o uno de los más recientes, donde un operador de oleoductos en Estados Unidos tuvo que cerrar digamos, tuvo que parar el proceso de operación y producción porque fueron víctimas también de un ransomware y lo hicieron como precaución para no ver impactada toda su infraestructura. Y es lamentable cuando esto tiene que ocurrir en una organización, cuando nos vemos obligados a parar el proceso porque hemos sido atacados. Es el peor escenario, digamos. Hace algunos años atrás, la firma de consultoría McKinsey publica este documento donde habla un poco de lo que ellos veían como el futuro de la convergencia IoT en el mundo energético, en el mundo eléctrico inclusive. Y ellos hablaban de que, ok, si bien hace muchos años las redes OT y las redes IT vivían separadas, no había interconexión, hoy por hoy hay cada vez más convergencia. Lo que decía McKinsey en aquel entonces es que en el futuro vamos a ver algo nuevo, algo que le vamos a llamar la tecnología de la información industrial. Es decir, ya no vamos a hablar de IT, ya no vamos a hablar de OT, los vamos a ver como uno solo, una integración absoluta, digamos. Es, digamos, que es un pronóstico bastante atrevido, diría yo, pero cada vez lo que se ve es muy, muy cercano a lo que pronosticaba McKinsey. También decía McKinsey que cuando esto llegue a ocurrir, las empresas se verán forzadas a tener marcos de gobierno y de gestión estratégica de ciberseguridad que consideren ambos mundos como un solo ente tecnológico. Y por supuesto, en ese entorno de hiperconectividad, hiperconvergencia, vamos a decir así, ITOT, en el sector eléctrico, por ejemplo, un potencial ciberataque podría afectar toda la cadena de suministro, tanto la generación, transmisión, distribución o inclusive las redes domésticas. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros en nuestras organizaciones abordar una estrategia que nos permita proteger una industria tan crítica como la de energía? Lo que se propone en este modelo es la construcción o el desarrollo de 7 pilares, 7 líneas de capacidad, vamos a decirlo así, de ciberseguridad, que nos van a permitir abordar un programa de ciberseguridad industrial para proteger nuestros activos críticos y reducir los riesgos a niveles aceptables y tolerables para la continuidad operacional de la organización. El primer pilar es el de infraestructura resiliente, el segundo pilar es el de visibilidad de activos y monitoreo de nuestra infraestructura, el tercero es el de la gestión de identidad y control de los accesos, el cuarto es la gestión de las vulnerabilidades con un enfoque basado en riesgo, el quinto es la capacidad de responder ante un incidente, el sexto es nuestra capacidad de recuperarnos luego de un incidente y mantener la continuidad operacional, y finalmente la generación de una cultura de ciberseguridad industrial. En este webinar vamos a ver un poquito de cada uno de ellos y durante el programa académico de noviembre los vamos a desarrollar con mucha más extensión. Cuando hablamos de una infraestructura de red resiliente, aquí lo que nos referimos es
a una arquitectura de red, una arquitectura de telecomunicaciones que permita una correcta segmentación y segregación de accesos entre el mundo IT y OT, porque ya es inevitable que ambos mundos converjan, los tenemos que conectar, ya no podemos pensar en que la red IT tiene que estar por un lado y la red OT por otro lado. Eso es la industria de hace 10 años, si no es que más. Hoy en día tenemos que asumir que la interconexión es necesaria, porque los negocios, el negocio eléctrico lo necesita. Entonces, esa interconexión hay que hacerla siguiendo un lineamiento de seguridad que nos permita mitigar el riesgo. Entonces, hay que segregar la red IT y la red OT en zonas diferentes y al medio colocamos lo que se denomina una zona de seguridad o una DMZ, como se le conoce en el mundo de seguridad de redes. A esto se le llama el modelo Purdue. Es uno de los principales aportes que muchos académicos han hecho al mundo cuando empieza a generarse la convergencia de las redes IT y OT. Entonces, un montón de expertos a nivel mundial empezaron a ver, ok, ¿de qué manera controlamos esa conexión? Y es así como nace el modelo Purdue. Lo vamos a ir desarrollando mucho más a detalle también en el curso, pero el principio básico es segmentar. La red IT y la red OT no se pueden ver directamente, tiene que haber una zona de seguridad al medio, una DMZ. Pero asimismo, dentro de la red industrial, tenemos que hacer una microsegmentación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, los activos que están dentro de la red OT también tienen que tener una segregación y un control de accesos entre ellos, agrupando ciertos activos de acuerdo a su función, de acuerdo a su propósito, de acuerdo al nivel de riesgo. Por ejemplo, los sistemas instrumentados de seguridad, que tienen la capacidad de poner en pausa el motor industrial, por decirlo así, ante un evento de riesgo, estos sistemas instrumentados no pueden estar en el mismo segmento de red que la máquina de un operador de un centro de telemando. Entonces, a eso me refiero con que dentro de la red OT también tiene que haber una segmentación interna, funcional. ¿Ok? Tampoco podemos permitir el acceso directo desde la red IT o de Internet hacia la red OT. Si bien ambas redes están conectadas, no significa que una cuenta, un usuario de la red IT deba acceder directamente a la red OT. Si es que existe la necesidad de dar acceso remoto, por ejemplo, para que alguien desde su casa se conecte al SCADA para hacer algún trabajo de mantenimiento, soporte o lo que fuera, existen técnicas para hacerlo de manera segura. Entonces, por ejemplo, está el uso de la DMZ, como comentaba hace un momento, para albergar esta conexión que viene del exterior. Y en el siguiente examen lo voy a desarrollar un poquito más. La DMZ se tiene que utilizar también para albergar toda infraestructura OT que necesite conectarse a Internet. Por ejemplo, los sistemas que actualizan el Windows. Es que tenemos el parque informático basado en Windows, vamos a necesitar cada cierto tiempo aplicar actualizaciones. Esas actualizaciones residen en Internet, en la nube de Microsoft. ¿Y cómo hacemos para bajar esas actualizaciones de la nube de Microsoft hasta el parque informático que está en el centro de control, por ejemplo? Que ahí utilizamos la famosa DMZ, la zona de seguridad, para colocar ese componente que descarga las actualizaciones y las distribuye. Eso se llama un WSUS, hablando ya del término apropiado de tecnología Microsoft. Inclusive las tecnologías de ciberseguridad, como los anti-malware, los EDR, también deben residir en la DMZ. El corazón del EDR debe residir ahí para que se conecte a Internet y pueda distribuir las actualizaciones hacia el parque informático que está en la red OT. Y así, en general, todo componente que necesite consumir alguna información de Internet para luego distribuirla en la red OT debe estar en la DMZ, o viceversa. Todo componente que necesite recoger información de la red OT para llevarla a Internet debe estar en la DMZ. También debemos asegurarnos con nuestros equipos de networking y telecomunicaciones de revisar constantemente las reglas y las configuraciones de acceso en nuestros dispositivos de seguridad, en los famosos firewalls, porque las redes son muy dinámicas. Entonces, siempre debemos asegurarnos que las comunicaciones punto a punto tengan bien acotado el origen, el destino y el tipo de tráfico. Son tres variables que deben estar bien definidas en toda regla de acceso. No deberíamos tener reglas que permitan que cualquiera pueda acceder a cierto dispositivo o que entre la comunicación entre dos componentes el tráfico no esté acotado y cualquier tipo de paquete de tráfico pueda ser enviado por la red. Eso no sería una buena práctica. Entonces, todo el tiempo hay que estar haciendo esa auditoría, ese chequeo de cómo están configuradas nuestras reglas de comunicación.
También es importante, si hablamos de una infraestructura resiliente, tener sistemas de backup y respaldo que protejan nuestros activos críticos y que estén probados. Cuando menos una vez al año deberíamos hacer una prueba de restauración de backups. La siguiente capacidad es la de visibilidad de activos y monitoreo, ¿ok? Cuando hablamos aquí de monitorear, implica que debemos ser capaces de descubrir y visibilizar cuáles son nuestros activos críticos. Algunas metodologías de seguridad le llaman a esto las joyas de la corona, es decir, los principales activos de la organización. Los activos cuyo impacto en caso de un incidente de ciberseguridad tendrían una consecuencia catastrófica. Esos son nuestros activos críticos y hay que tenerlos bien identificados, bien mapeados, con toda la información relacionada. Ubicación física, qué software está funcionando ahí, cuál es la marca de ese software, etc. Y también debemos desarrollar capacidades de automatizar el descubrimiento de todos los activos que tenemos en el parque informático OT, porque ya no podemos solamente quedarnos con los inventarios en Excel, ¿no? Yo también he tenido la experiencia de en algún momento pasar por organizaciones donde teníamos los inventarios en Excel, años atrás, el inventario de IT en Excel, el inventario de OT en Excel, pero claro, hoy día hago mi inventario, me tomo el trabajo de actualizarlo, ¿no? Guardo el archivo, dentro de 2 semanas ese inventario ya puede estar desfasado, porque las redes son muy dinámicas. Entonces debemos desarrollar capacidades de automatización para descubrir casi en tiempo real cuáles son los activos que tenemos en mi infraestructura y tener eso bien inventariado. Preferentemente no debemos permitir que en nuestros dispositivos industriales se utilice USBs o dispositivos de almacenamiento externo. Si por alguna razón hubiese que utilizarlo, porque siempre hay excepciones a la regla, si fuera necesario, tenemos que implementar un mecanismo de sanitización o de limpieza de ese USB que yo voy a utilizar para insertarlo en un PLC, por ejemplo. Hay técnicas para hacerlo, hay tecnologías para hacerlo, en el curso lo vamos a desarrollar a detalle. Debemos también priorizar aquellos riesgos asociados a los activos críticos que habíamos mencionado, analizando siempre las consecuencias. Y a esto los académicos le denominan análisis de riesgo basado en la consecuencia. ¿Qué significa? Que yo tengo que pensar en qué es lo que sucedería si un incidente cibernético, un ataque cibernético impacta en un activo crítico que yo tengo, o en todos mis activos críticos. ¿Cuál sería la consecuencia potencial sobre el proceso industrial? Al analizar esa consecuencia potencial, yo puedo identificar cómo debo priorizar la protección de mis activos. ¿Y para qué me sirve esa identificación de la consecuencia? Hablando de monitoreo, para definir casuísticas o reglas de monitoreo de esos activos que yo ya sé que son esenciales y cuyas consecuencias en caso de un ciberataque son catastróficas. Entonces yo enfoco todas mis balas en cuidar esos activos y en monitorear y vigilarlos. Y esto me lleva al siguiente apartado, que es desarrollar capacidades de monitoreo. Para esto hay tecnologías, afortunadamente en el mundo cyber hoy existe mucha oferta en el mercado de servicios especializados, los CyberSOC, por ejemplo, que nos permiten a las organizaciones tener ojos y oídos en todo nuestro parque informático, tanto IT como OT. Así también implementar tecnologías de ciberseguridad a nivel de endpoint. Endpoint es el punto final. Ya no solamente tengo que proteger, no solamente tengo que ver a la red OT como una caja negra donde solo controlo el acceso. No, tengo que entrar a la red OT y proteger cada uno de los dispositivos que están dentro de ella. Esto se llama seguridad de endpoint. Por ejemplo, instalando tecnologías como whitelisting, que es un escenario un tanto diferente a un anti-malware o a un antivirus. El whitelisting es un poco más amigable para entornos industriales. Conversaremos también a detalle y desarrollaremos este tema de detalle en la parte académica del curso en noviembre. Identidad y control de accesos. El principio de gestión de los accesos y el control de las identidades es probablemente la forma en la que nació la seguridad informática allá por los 90. Y este principio aplica también en los entornos industriales y es uno de los principios fundamentales de la seguridad informática. Entonces, aterrizando esto ya sobre el mundo OT y la convergencia IT-OT, tenemos que mantener una separación entre los sistemas que gestionan usuarios y accesos de ambas redes. Hoy en día, muchas organizaciones industriales
tienen un directorio activo. Y eso es algo que yo veo con muy buenos ojos. Está perfecto que haya un directorio activo en la red OT. Pero ese directorio activo no puede ser el mismo directorio activo de la red IT. Tienen que ser dos controladores de dominio, dos directorios activos separados. No se pueden ver entre ellos, no puede haber relación de confianza entre ellos. Entonces, el directorio activo IT, donde corresponde, en la red IT, el directorio activo T, donde corresponde, en la red operacional, sin vínculo mutuo entre ellos. Debemos asegurar también que las cuentas de usuario, ya sean usuarios internos, usuarios externos, sean autenticadas y asignadas al dispositivo o la aplicación que le corresponde, pero según el rol necesario del usuario. Esto es un modelo que se llama Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles. ¿Y qué es lo que permite este modelo? Que yo pueda evitar que un usuario tenga más permisos del que realmente necesita. ¿Ok? Tampoco debemos permitir el salto directo de conexiones de usuarios que provienen de la red IT o que provienen de Internet hacia la red OT. Aquí volvemos un poquito al primer pilar, que era el de la segmentación IT y OT, donde teníamos una zona de seguridad al medio. Entonces, cuando yo necesito que una persona se conecte del exterior, por ejemplo, voy a usar esa zona de seguridad, esa DMZ, y voy a usar una técnica que se llama jump point, donde dentro de la DMZ colocaré un componente que recibe el primer salto del usuario y a partir de ahí el usuario dará un segundo salto para alcanzar el dispositivo final de la red industrial. Pero nunca un usuario de su casa debe, a nivel, digamos, ya en telecomunicación, digamos, nunca el usuario en remoto, desde su casa o desde una cafetería, conectado con su laptop, no puede dar un salto directo a la red industrial. Esa sería una mala práctica que expondría a un riesgo potencial grande todo el entorno operacional. La gestión del acceso privilegiado o el acceso administrativo tiene que darse bajo el principio del mínimo privilegio requerido y eliminar aquellos permisos excesivos. ¿Qué es lo que no debería suceder? Por ejemplo, que hayan muchos usuarios que tienen permisos administrativos sobre el sistema SCADA, por ejemplo. No todos tienen que tener permiso administrativo o sobre algún servidor en particular. Aquellos usuarios que sí necesiten tener el rol administrativo, ok, tendrán que tener un usuario para ese rol administrativo, pero nada más, no podemos abusar de la entrega de permisos privilegiados. Y para aquellos permisos privilegiados o permisos administrativos que sean necesarios implementar, habrá que tener también reglas para monitorearlo o tecnologías para monitorearlo. Hay técnicas, hay tecnologías que nos permiten hacer eso de manera bastante automatizada. Y el último principio aquí, hablando de identidades y control de accesos, es utilizar siempre un doble factor de autenticación para acceder a la red industrial, ya sea que voy a acceder de manera remota o para acceder a los dispositivos críticos dentro de la red industrial, siempre que sea factible, utilicemos un doble factor de autenticación. No solamente basta con usuario y contraseña, sino que tiene que haber un componente adicional que permita validar que ese usuario es quien dice ser y no una persona que le robó la contraseña. ¿Okay? Los dispositivos de seguridad también deben estar controlados con un doble factor de autenticación. Por ejemplo, los dispositivos de seguridad perimetral, como los firewall, o inclusive las consolas anti-malware, antivirus que tengamos en la organización, deben estar gestionadas con un doble factor de autenticación. Cuando hablamos de una gestión de vulnerabilidades basada en riesgo, este es un enfoque un tanto diferente en comparación con la gestión de vulnerabilidades en el mundo IT. En el mundo IT, cuando aparece una vulnerabilidad, y aquí voy a recurrir a un meme que encontré por LinkedIn alguna vez, en el mundo IT, cuando aparece una vulnerabilidad muy crítica, todo el equipo de infraestructura corre a parchar. Y ojo, así tiene que ser. Así tiene que ser. En el mundo T no. En el mundo T hay que tomárselo con un poquito más de calma. ¿Por qué? Si bien debemos desarrollar la capacidad para proactivamente escanear nuestras redes OT, tenemos que tener tecnologías que nos permitan monitorear nuestras redes industriales y visibilizar todas las vulnerabilidades que aparezcan. Eso debemos desarrollarlo. No significa que tengamos que parchar todas esas vulnerabilidades. No necesariamente. Ahí tenemos que aplicar un criterio de priorización. Entonces, una vez identificadas las vulnerabilidades, una vez las tengamos documentadas y bien mapeadas, tenemos que analizar cuáles de estas vulnerabilidades realmente
están expuestas a una amenaza que potencialmente puede explotar esa vulnerabilidad. Si ese escenario se da, ok, entonces esa vulnerabilidad sí representa un riesgo. Y yo tengo que analizar si la consecuencia que una amenaza explote esa vulnerabilidad me generaría un impacto significativo en la operación o no. Si la respuesta es sí, esa vulnerabilidad tiene que ser tratada. Tengo que ver si la voy a remediar en la siguiente parada de planta o cómo la puedo manejar. Si no es así, de repente estamos hablando de un riesgo que cae dentro de lo aceptable, del umbral tolerable para la organización. Entonces, es diferente el tratamiento que se da a la gestión de vulnerabilidades en el mundo IT y en el mundo OT. También es importante mencionar que en las redes industriales tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución de qué tipo de tecnologías inyectamos dentro de la red OT para escanear vulnerabilidades, porque las redes industriales y muchos sistemas industriales suelen ser sensibles a las fluctuaciones en el tráfico de la red, por ejemplo. Entonces, hay tecnologías de descubrimiento de vulnerabilidades que pueden saturar ciertos canales de comunicación. En una red IT siempre vamos a tener ventanas de tiempo donde podemos saturar el ancho de banda y no pasa nada. En las noches, por ejemplo, todo el mundo ya se fue a su casa, nadie está en oficina, entonces podemos aprovechar, pero en las redes industriales no. Tenemos que ser muy precavidos de cuidar siempre la performance y la estabilidad de las telecomunicaciones porque podríamos estar poniendo en riesgo la operativa en sí misma. No obstante, sí hay tecnologías de descubrimiento de vulnerabilidades que utilizan una técnica que se llama escucha pasiva de tráfico y son ideales para poder utilizarlas en entornos industriales y muchas de estas tecnologías tienen ya años de casos de éxito siendo implementadas en el mundo entero en industrias. Así que cuando salgamos al mercado a hacer una evaluación de este tipo de herramientas, tenemos que tener mucho cuidado y procurar que siempre sean herramientas que tienen funcionamiento comprobado y casos de éxito comprobado en entornos industriales. También es clave que involucremos al fabricante industrial en nuestro proceso de remediación de vulnerabilidades. Porque antes de aplicar un parche, antes de actualizar el sistema operativo, tenemos que validar si esa actualización también es compatible con la versión de software del sistema OT. Entonces hay que consultarlo con el fabricante. Y aquí es donde muchos fabricantes, por fortuna, ¿no? Muchos de los grandes fabricantes industriales cada vez están siendo más responsables de esto y cada vez están inclusive teniendo áreas de ciberseguridad o de ingenieros de ciberseguridad dentro de sus organizaciones. Los sistemas SCADA más modernos del mundo vienen ya con algunos componentes de ciberseguridad y de control de acceso robusto de fábrica. Y eso me parece una evolución importante en la industria. Es responsabilidad como de nosotros, como operadores de activos críticos, involucrar al fabricante OT y hacerlo parte de nuestro proceso de remediación de vulnerabilidades, que nos acompañe, inclusive pongamos eso en nuestros contratos de soporte, pongámoslo por escrito. La siguiente capacidad que les quiero comentar es la respuesta a incidentes. Esta es una disciplina muy interesante en el mundo de ciberseguridad, porque la respuesta a incidentes lo que nos dice es que toda organización en algún momento va a ser atacada, va a ser impactada, no nos vamos a salvar. Entonces tenemos que estar listos para cuando eso suceda. Tenemos que asumir que en algún momento un atacante va a aprovechar una brecha de seguridad, va a vulnerar algunos de nuestros controles y nos va a pegar. Cuando eso suceda, tenemos que estar preparados para dar una respuesta. Y todo parte por tener un plan de respuesta a incidentes, con roles específicos, con responsabilidades específicas de cada una de las personas que participa en ese equipo de respuesta a incidentes, donde estará el equipo de IT, el equipo de OT, una serie de actores dentro de la organización. Y una vez que ese plan esté definido, estructurado, formalizado, comunicado a cada uno de los miembros del equipo de respuesta a incidentes, tendrá que haber también ciertos lo que se denominan playbooks operativos para manejar escenarios específicos. ¿Qué cosa es un playbook operativo? No es otra cosa que una guía técnica con una serie de recomendaciones o pasos a seguir para que el equipo de respuesta a incidentes sepa cómo manejar un escenario puntual. Toda organización del sector energía hoy en día debería tener, por ejemplo, un playbook para manejar un ciberataque de ransomware. Eso es elemental. Tenemos que desarrollarlo, tenemos que testearlo, inclusive hay que probarlo. Un ransomware tanto en la red IT como en la red OT, en ambas.
Y cuando hablamos aquí de probar o de testear, existen dos mecanismos: la evaluación teórica o el ejercicio teórico y el ejercicio práctico. Ambas son válidas y deberíamos ejecutar ambas. Cuando hablamos de un ejercicio o una simulación teórica, estos se conocen como ejercicios tabletop, donde todo el equipo de respuesta a incidentes se va a sentar en una mesa y van a hacer un ejercicio oral, digamos. Van a emular que está sucediendo un incidente, un determinado escenario de incidente, y entre ellos van a determinar cuáles son las acciones que tomarían en esa situación siguiendo el playbook y siguiendo el plan de respuesta a incidentes. El otro enfoque es el práctico, ya no es una evaluación teórica, es una evaluación práctica y a esto se denominan ejercicios Red Team. Y esto es siguiendo un enfoque de seguridad ofensiva. La seguridad ofensiva es atacar. Entonces, los ejercicios Red Team consisten en coordinar y hacer que un agente externo voluntariamente intente emular lo que haría un cibercriminal real y ponga a prueba mis capacidades de defensa. Y yo voy a intentar que no consiga el objetivo. Si lo logra, ok, tendrá que darme la evidencia de cuáles son las brechas que pudo aprovechar, cuál es la ruta de ataque que pudo seguir. Y los ejercicios Red Team realmente entregan un valor único porque nos dan luz de aquellas cosas, de aquellas brechas de seguridad que en el día a día muchas veces no somos capaces de ver. Entonces, para el mundo industrial, hacer ejercicios Red Team, particularmente yo considero que es una de las tareas que cualquier responsable de ciberseguridad debería tener como parte de su plan. Pero así como es importante la capacidad de responder ante un incidente, también es importante la capacidad de mantener la operación a flote, porque la disciplina de respuesta a incidentes se enfoca en contener la amenaza, contener el impacto y hacer que el impacto sea lo más pequeño posible y que no se propague más. Pero eso se complementa con la capacidad de recuperarnos. Esto implica que a pesar de que yo he sido impactado por un incidente, tengo que tener mecanismos que me permitan mantener la operación industrial a flote. Y aquí esto es un ciclo de tres pasos esenciales, ¿no? El primero es realizar un análisis de impacto operacional, también denominado BIA, Business Impact Analysis. En este análisis de impacto operativo se identifican cuáles son esos procesos críticos, esas instalaciones o activos críticos que soportan esos procesos críticos y cuáles son los tiempos de tolerancia máximos para que no se vea impactada la continuidad del negocio y cuáles son las expectativas de recuperación ante esos escenarios de contingencia. Una vez que ese análisis ya fue hecho, el siguiente paso será desarrollar planes de continuidad operativa donde vamos a identificar los escenarios de desastre, escenarios de contingencia y cuáles van a ser mis mecanismos de acción. Esto implica desde tener tecnologías de backup que permitan restaurar y recuperar activos, tener sites de contingencia, por ejemplo. ¿Qué sucede si tengo que mudar físicamente el centro de mando, el centro de control de una ubicación física a otra? Entonces tendré que tener un site de contingencia con cierta infraestructura prevista para que cuando tenga que hacer el traslado, pueda llegar a los tiempos de recuperación objetivo. Realmente es todo un arte hacer recuperación y continuidad operacional porque implica mucho análisis e implica estar preparado para cuando lo peor suceda. ¿Ok? También es importante que una vez que tengamos ya el plan desarrollado, hagamos hecho algunas pruebas, algunas simulaciones, porque también es importante probar los planes de recuperación ante desastres, mantengamos siempre un proceso de revisión y de actualización de los planes de continuidad. Si desarrollamos un plan de continuidad de negocio en 2020, para 2025 probablemente ese plan ya no esté tan adaptado a la realidad de la empresa 5 años después. Vale la pena cada cierto tiempo hacer una revisión y actualizarlo cuando amerite. Y por último, hablamos de generar una cultura de ciberseguridad industrial. Y esto implica, por ejemplo, entrenar y formar al personal que trabaja en la red industrial en temas de ciberseguridad, porque es importante que en el día a día de la operación industrial existan personas que puedan tomar decisiones con conceptos de ciberseguridad, con un enfoque de riesgo. Así como en el mundo de las redes IT, los profesionales de IT, los profesionales de infraestructura, networking, tienen, digamos, cierta conceptualización de la seguridad cibernética, es importante que la gente que opera los procesos industriales también tengan esa noción del ciberriesgo.
Con eso lo que podemos hacer es conformar equipos multidisciplinarios, donde finalmente los profesionales de IT y los profesionales de OT en temas de ciberseguridad puedan hablar el mismo idioma y puedan conformar un equipo multidisciplinario. Por aquí no estamos hablando de proteger la red IT y proteger solamente la red OT, estamos hablando de proteger los activos críticos de la organización. Estamos hablando de proteger a la organización como un activo crítico en su conjunto. Entonces necesitamos que ambos profesionales que vienen de mundos diferentes puedan trabajar con un enfoque multidisciplinario. Y también es importante desarrollar programas de concientización del usuario final. Desafortunadamente, y yo creo que por muchos años más va a seguir siendo así, el principal vector de ataque a todas las empresas en el mundo somos las personas, porque somos susceptibles de caer en algún tipo de engaño y abrir un correo con un enlace que no debemos y descargamos involuntariamente algún archivo malicioso en la red, se propaga por la red, puede dar el salto a la red industrial y se genera un compromiso enorme. Entonces, concientizar a la gente y educarla en temas de ciberseguridad y seguridad de información es vital como parte de la estrategia cyber de cualquier empresa industrial y cualquier empresa de energía. Y algunas consideraciones finales para ir acabando, es que no podemos proteger aquello que no sabemos que tenemos, aquello que no somos capaces de ver. Es por eso la necesidad de tener inventarios que sean confiables y que estén actualizados constantemente. No es suficiente con tener firewalls para considerar que el riesgo ya está mitigado, ya estamos protegidos, no hay nada más que hacer y ya no. Nunca fueron suficientes solamente los firewalls, de hecho. Entonces tenemos que adoptar una estrategia de defensa en profundidad. Esto es proteger todas las capas, llegando hasta el punto final, como lo vimos en alguna de las láminas. Los accesos deben ser otorgados siempre bajo un principio de confianza cero, es decir, denegando por defecto y habilitando accesos según necesidad. Los equipos de IT/OT deben trabajar de la mano, deben trabajar con un enfoque multidisciplinario. Debemos prepararnos para cuando en algún momento tengamos que hacer frente a un incidente y tenemos que ensayar nuestras capacidades de respuesta y de contención y también tenemos que ensayar nuestras capacidades de recuperar y restaurar la operación a pesar de haber sido impactados. Finalmente, recordar, y creo que este es tal vez el mensaje principal, los esfuerzos en ciberseguridad industrial y en el sector de energía buscan proteger servicios esenciales para la población, pero principalmente buscamos proteger la seguridad física de las personas. Es decir, el security y el safety van muy de la mano en el mundo industrial. Si me gustaría que se queden hoy con algún mensaje, es este. Finalmente, el fin en sí mismo de hacer ciberseguridad industrial es proteger al ser humano, proteger a la gente. Muchas gracias. Muchas excelente exposición sobre las estrategias de ciberseguridad en el sector eléctrico. De verdad que ha sido muy importante y sabemos que va a ser más detallado justamente bueno, en el curso virtual que se va a llevar a cabo en noviembre, ¿no? Que también se llama Estrategias de Ciberseguridad aplicada en la Industria 4.0 y sector energía. Y todos estos temas van a ser profundizados justamente en este curso que se inicia el 5 de noviembre y son ocho sesiones. Bueno, para mayor información, les vamos a dar al final los datos para que puedan inscribirse. De verdad que es muy importante para toda la gente que trabajamos en el sector energía, en el sector industrial, ¿no? Bueno, de la exposición, Guillermo, puedo resaltar unos puntos importantes, ¿no? Que es el eslabón más importante dentro de la seguridad o la ciberseguridad son las personas. El caso de Stuxnet es bien conocido, cómo se inició el ataque ha sido porque alguien encontró un CV, ¿no? Entonces, y eso sucede, a veces caemos en temas muy rutinarios, temas así, como quien dice, inocentes, ¿no? Y la verdad que hay que trabajar bastante concientizando a nuestro personal, tanto en el tema de ciberseguridad de IT como OT, ¿no? Entonces, bueno, Guillermo, aquí tenemos algunas consultas en el chat. Encantado. eh, de nuestros participantes. Vamos a empezar. Veo que no son, que son pocos, pero igual, por favor, tenemos tiempo para
poder analizar y tener un conversatorio más profundo sobre este aspecto, ¿no? Stephanie Milagros nos dice, ¿qué tan recomendable es la migración a un sistema SD-WAN o SASE para una empresa distribuidora de energía eléctrica y cómo debería ser el proceso de migración? Ah, es una pregunta súper interesante, súper tecnológica. Sí, súper tecnológico. Las tecnologías SD-WAN y las tecnologías de SASE, digamos, son un ecosistema tecnológico en sí mismo, que lo que buscan es centralizar múltiples servicios de seguridad en una nube. Y recientemente nosotros en la corporación hemos implementado SASE, por ejemplo, para reemplazar las VPN. Entonces, la pregunta creo que es súper pertinente. El SASE como concepto es una evolución, ¿ok? Normalmente, tradicionalmente, ¿qué hemos hecho por los últimos 10 años cuando queremos dar un acceso remoto? Montamos un sistema VPN. La VPN, ¿cómo funciona, no? El dispositivo desde donde se conecta aterriza en la infraestructura de la empresa. Virtualmente el usuario se posiciona en la red de la empresa. Pero eso trae riesgos, porque ¿qué sucede si ese dispositivo que está aterrizando en la infraestructura de la empresa está comprometido? ¿Qué tal si no es la persona la que lo está haciendo, sino alguien que le robó la credencial? ¿Qué tal si ese dispositivo quiere llegar hasta la red OT? Entonces, las VPN nos han aliviado la vida por 10 años, poco más, y ya son tecnologías muy funcionales, pero para el nivel de riesgo que existe hoy en día, han quedado un poco relegadas. Entonces, ahí aparece un concepto nuevo que se llama el SASE, el Secure Access Service Edge. Todas las tecnologías que existen en el mercado que dan servicios de SASE, lo que hacen es hacer un control de acceso mucho más granular que el que lo hace una VPN. Tienen una serie de servicios adicionales, pero quizás uno de los principales valores que aporta un SASE es que ese usuario que se conecta desde fuera ya no aterriza en la organización. Mm, Llega, sí, para el usuario es transparente, él va a seguir conectándose al sistema que quería, pero virtualmente su dispositivo de cómputo, ya sea que se conecta de un celular, una tablet o una laptop, ese dispositivo ya no aterriza en la infraestructura de la empresa. Ese dispositivo solo va a llegar hasta un punto medio, que es la nube del SASE, y a partir de ahí va a consumir los servicios que necesite para que el usuario acceda. Entonces, es un enfoque evolutivo del control de acceso. Yo creo que la tendencia va a ser que en 5 años, si no es que menos, las VPN en el mundo sean reemplazadas por nubes SASE. Nosotros en la corporación lo estamos haciendo, muchas empresas en Perú también lo está haciendo. Entonces, a la pregunta que nos hacían si es aplicable o no en el sector energético, más que aplicable, yo diría que es necesario, porque nos permite dar ese pasito hacia adelante y mejorar nuestros controles de acceso. El SASE, además de un control de acceso remoto granular y robusto, tiene muchas otras capacidades de ciberseguridad que son altamente aprovechables, ¿no? Como decía al principio, SASE no es en sí mismo una tecnología, sino es más una filosofía, un concepto que lo que busca es centralizar múltiples capacidades o múltiples servicios de cyber en una sola infraestructura alojada en la nube. Es un concepto interesante como para desarrollarlo vastamente. De hecho, en uno de los capítulos que tenemos en el programa académico habla específicamente de tecnologías, cyber y tendencias, y los temas de esas están ahí incluidos. Bien, Guillermo, sí, o sea, es una opción bastante interesante, sobre todo para las empresas eléctricas, ¿no? Pero sin embargo, siempre se necesita pues una planificación cuidadosa, una ejecución adecuada, porque de todas maneras la aplicación de una nueva tecnología trae también riesgos, pero finalmente el objetivo es asegurar o mejorar nuestra seguridad, ¿no? Tal cual. Veamos, ajá, y hablando de temas de tecnología relacionados al acceso, bueno, aquí hay una consulta. Diógenes González nos dice, en Chile hay una norma de ciberseguridad para las empresas eléctricas y también para la ciberseguridad nacional. ¿Se sabe si acá en Perú ya existen normas de dicho tipo? También otra pregunta interesante. Efectivamente, Chile ha dado pasos importantes en cuanto a regulación y a definir ciertas reglas de juego, no solamente para los operadores industriales, sino para operadores de activos críticos nacionales. En Perú sé que han habido esfuerzos del gobierno por definir un marco legal que ya existe, ¿entiendes? Sí, existe la ley de ciberseguridad, la ley de ciberdefensa,
existe ya la definición de los ACN, activos críticos nacionales. Lo que nos está faltando ahora es definir esas reglas de juego, ¿no? Para aquellos operadores de infraestructura crítica en el Perú, cuáles son esas líneas base de seguridad que deben cumplir. Eso está faltando. Sé que hay esfuerzos por trabajarlo, por promulgarlo, y yo creo que en algún momento se va a dar, ¿no? Es la tendencia en el mundo, en Latinoamérica algunos países lo están haciendo, es cuestión de que el Perú también siga esa línea, ¿no? Correcto, Guillermo, es cierto, o sea, en el Perú todavía se está trabajando, sin embargo, tenemos sí en la legislación peruana, sobre todo, por ejemplo, la implementación de la ISO, la norma técnica peruana de la 27001, que es un buen avance de obligatoriedad de las empresas del Estado. Tenemos Claro. pues la ley de transparencia y acceso a información pública, Ujú. sobre la ley de delitos informáticos que lo estabas mencionando, la ley, la 31.135 relacionado, pues que promueve la ciberdefensa, la seguridad en las instituciones del Estado, ¿no? Para fortalecer justamente esa defensa cibernética. También no olvidemos, pues, la ley de gobierno digital, ¿no? Gobierno digital a través de la PCM, tenemos, pues, el Centro de Respuesta ante Claro. Incidentes, ¿no? Entonces, Perú está avanzando, pero sin embargo se necesita afianzar más. Como mencionabas, pues es un trabajo de largo alcance, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta, Guillermo. Eric Rojas nos dice, en casos en que se utilice tecnología blockchain, sea para temas de medición y transferencias comerciales de energía y cumplimiento de servicios auxiliares, etcétera, ¿cuáles premisas de ciberseguridad sería sano y útil considerar? Wow. El uso de tecnologías blockchain va a implicar que muchas empresas eléctricas, digamos, van a tener que formar parte de la cadena del blockchain, ¿cierto? Para empezar a intercambiar cierto tipo de información, o entregar cierto tipo de información. Entonces ahí estamos hablando de una interconexión sectorial, ¿sí? Porque para que exista una cadena de blockchain tienen que haber varios componentes. Y por como está redactada la pregunta, entiendo que se está refiriendo a un intercambio entre múltiples actores del sector energía. Entonces allí quizás uno de los principales riesgos de seguridad es cómo hacemos esa interconexión entre cada uno de los nodos miembros de la cadena y los demás, ¿no? Si vamos a tener, por ejemplo, una red privada con donde todos vamos a intercambiar la información, o lo vamos a hacer por internet, con VPNs peer-to-peer. Entonces, yo creo que ese es el tema más crítico a revisar ahí. ¿Cómo vamos a manejar la interconexión entre todos los miembros de la cadena? Y claramente yo me inclinaría porque sea una red privada, ¿no? Buscar la manera de que ese anillo de comunicación sea exclusivo, ¿no? Perfecto, Guillermo. Sí, la aplicación de tecnologías disruptivas en las organizaciones nos trae todo ese análisis, ¿no? De tener en cuenta sobre todo los riesgos de ciberseguridad interesante. Ismael Gutiérrez nos dice, ¿hay alguna herramienta digital que permita de manera fácil hacer todos los levantamientos de activos críticos y las necesidades que debe de atender en cada uno? Existen herramientas que descubren vulnerabilidades y falencias de seguridad y la podemos utilizar para descubrir, digamos, todos los activos que tenemos en nuestra organización, pero el descubrir un activo crítico no lo va a hacer la herramienta. La herramienta lo que me va a decir es, en tu red industrial tú tienes 20 servidores, tienes 30 máquinas Windows, tienes 40 switches, 10 firewalls y 3 routers. Eso me va a decir la herramienta. Y me va a decir de cada uno de esos activos que ha descubierto, inclusive dispositivos IoT, me va a decir qué vulnerabilidades tiene, qué problemas de seguridad tiene. Lo que no me dice la herramienta es cuál es crítico para el negocio. Ese es know-how y conocimiento de la empresa. Entonces, esto es un enfoque de procesos, tecnología y personas, ¿no? Entonces, para determinar cuáles son esos activos críticos, es necesario involucrar a las personas que tienen conocimiento de los activos de la organización, apoyándose con una plataforma de automatización, y con eso vamos a poder hacer un mapeo de nuestros activos críticos, ¿no? Ok. Ismael nuevamente nos dice, la pregunta va más enfocada a la administración de la información, no tanto de inspección. Bueno, yo también pensaba lo de la herramienta, ¿no? Pero bueno,
Te dejo, Guillermo, Claro, a claro. la pregunta. Sí, existe, no, no solo existe una, existen, a ver, es tener listas de activos críticos, los pendientes que tiene cada uno, por supuesto, las herramientas de descubrimiento de vulnerabilidades entregan todas estas capacidades, hacen un levantamiento eh, inmediato de todo lo que existe dentro de la red y me permiten visibilizar cuáles son las problemáticas de seguridad de cada uno de esos dispositivos. ¿Cuáles son esas herramientas? Desafortunadamente acá no podemos hablar de marcas y de vendors, pero existe en el mercado, existe mucha oferta tecnológica de herramientas de monitoreo y descubrimiento de vulnerabilidades que tienen funcionamiento comprobado en redes industriales. Eso ténganlo por seguro. Correcto, Ismael. También quisiera agregar ahí sobre el tema de la gestión del gobierno de la información, ¿no? O sea, la empresa debe definir qué información es pública, es privada, es confidencial, ¿no? Finalmente, de acuerdo a eso, pues, se podrá identificar cuáles son los activos más críticos. Entendería en ese sentido, ¿no? Porque finalmente la empresa es lo que conoce qué tiene. Como tú mencionabas en la presentación, no podés tú gestionar nada si es que no sabes qué es lo que tienes. Y es muy importante en el tema de ciberseguridad, en el tema de seguridad de la información, saber qué cosa vas a proteger, qué vas a defender, ¿no? Correcto. Realmente, como tú mencionas también, existen muchas herramientas en el mercado que nos ayudaría, sí, pero finalmente, ¿quién define qué proteger? Bueno, son los dueños de los procesos, los dueños de la información, ¿no? En este caso de las infraestructuras críticas como es la infraestructura eléctrica, definitivamente los dueños serían, como quien dice, la parte de los expertos en esa parte, ¿no? Donde ellos deben definir qué es lo más crítico, ¿no? Por ejemplo, en una subestación, ¿qué es lo más importante en una subestación de energía? Podría ser un interruptor, podría ser un recloser, ¿no? Entonces, Bueno, eso es un trabajo bastante amplio. Entiendo que sería un trabajo fuerte para poder identificar esos activos críticos. correcto, correcto. Bien, sí, Y una vez Guillermo, identificados esos activos críticos, podemos definir controles específicos para protegerlos, ¿no? así es. Perfecto. Muy bien, Guillermo. Tendremos otra consulta de Elena Kurk. Si se quiere implementar una norma de ciberseguridad, la ISO 27001 es aplicable para la parte TI y TO, o es preferible implementar otra norma en la parte industrial. Wow, esa pregunta me encanta. Esa pregunta me encanta. La ISO 27001 es un enfoque consultivo, ¿ya? La podríamos adaptar para el mundo T. Sí, no fue creada para eso. La ISO 27001 fue creada desde la óptica de la seguridad de información IT, que protege la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Casi, casi que en el mundo IT le damos el mismo peso a todas. En el mundo T no. En el mundo T nos importa la disponibilidad. La operación industrial no puede parar. El dato se lo pueden llevar. O sea, la telemedición o la señal que captura un SCADA, esa información ya pasó. Que se la lleven y la vendan. Y eso suena duro, pero es así. Y a los profesionales de ciberseguridad que venimos del mundo IT, por muchos años nos costó entender eso, que ciberseguridad en el mundo IT es diferente. La triada de seguridad se nos invierte y lo que importa es, y por lo que hay que matar, es por la operatividad, eso es la disponibilidad. El sistema OT no puede caer. Eso es lo que más importa. Dicho esto, la ISO 27001, desde un punto de vista académico, no es la mejor normativa si es que lo que yo quiero es proteger un entorno industrial. ¿Lo podría adaptar? Sí, pero existen otros marcos de conocimiento en el mundo, otros frameworks, que sí fueron pensados y diseñados para proteger entornos donde, por ejemplo, existen redes industriales. Tenemos el marco del NERC-CIP, eh, tenemos el marco de la IS 62443, tenemos el marco de NIST. De hecho, en el curso que vamos a dictar en noviembre, tenemos un capítulo que habla de eso, cuáles son los estándares internacionales que aplican para el mundo industrial y que aplican para el mundo energético. Y por algunas horas en este capítulo vamos a desarrollar los principales aspectos de cada uno de estos marcos de trabajo y cómo es que los podríamos implementar en nuestra organización. Pero esa pregunta me encantó porque es una duda que muchos profesionales de ciberseguridad que venimos del mundo IT hemos tenido por años. Oye, la ISO 27001, ¿la puedo aplicar en el mundo T? Muchos han intentado hacerlo. No digo que esté mal,
pero hay mejores opciones. Guillermo, pero en el mundo ISO, ¿existiría alguna ISO que nos ayude justamente a implementar bueno, estos controles, ¿no? Para el tema del mundo OT. Eh, en este momento, de verdad, no sé si es que la ISO ha trabajado alguna normativa que de repente recopile las buenas prácticas de otros frameworks para adaptarlos al mundo industrial. De repente sí, de repente hay algún framework que esté en desarrollado, que esté en desarrollo, que esté publicado, particularmente no lo conozco, pero lo cierto es que los frameworks que se utilizan para el mundo industrial y que ya son generalizados en el mundo, son los que mencionaba, ¿no? El NIST Cybersecurity Framework, el NERC y principalmente la IS 62443, que es para el mundo industrial en general, ¿no? Ah, excelente. Y es un tema en que ISO siempre está desarrollando, ¿no? Nuevas frameworks para poder nosotros aplicar. Tenemos otra consulta. Walter Pasache nos dice, bajo el marco de ciberseguridad, la pregunta es, ¿IoT estará sustituyendo a los sistemas SCADA? IoT estará sustituyendo a qué, perdón. A los sistemas SCADA. Ah, ok. No, yo creo que no lo va a reemplazar. El IoT finalmente es un componente de toda la infraestructura SCADA, ¿no? Un IoT es un dispositivo que se instala, es un dispositivo punto final, digamos, ¿no? Que sirve para colectar algún tipo de información y transmitirlo hacia un receptor. El SCADA, al ser un ente de supervisión y control, vendría a ser este receptor de la información que los dispositivos IoT le proveen. Entonces, IoT, de hecho, hoy por hoy es parte del mundo industrial y se le conoce como el IIoT, o sea, el IoT industrial, ¿ya? Y hay que ver también cómo protegemos esos dispositivos IoT que instalamos en campo. Tienen vulnerabilidades también. Entonces, es un complemento, ¿no? Es, digamos, hoy por hoy el mundo SCADA ha crecido e incluye también a dispositivos IoT. Correcto. En todo caso, podría decir que se complementan, ¿no? Se podrían complementar, ¿no? Finalmente, el SCADA es para supervisión y control y el IoT es para conectar lo físico con el Internet. Entonces, Claro. bajo mi opinión, sería que se estarían complementando, ¿no? Perfecto, Guillermo. Excelente. Por aquí alguien nos ha colaborado con algo súper interesante y no quería dejar de mencionarlo. Por ejemplo, Claro. de la pregunta anterior, ¿no? Existe Ujú. la norma IS 27019 2017, seguridad de la información para el sector energético. Súper interesante ese aporte, súper interesante ese aporte. Buena, muy buena. Bien, también tenemos otra consulta de Francisco Alonso donde dice, buenas tardes, ¿cuál es el panorama de las subestaciones eléctricas digitales en el Perú? ¿Ha habido una migración a este tipo de subestaciones? Si es así, ¿están trabajando con la norma IEC 62443? Pues esa es una pregunta muy amplia. Me encantaría, pero no tengo el conocimiento de todo el sector industrial energético peruano. Pero a ver, ¿qué sabemos? Que muchas de nuestras infraestructuras eléctricas tienen años y décadas de haber sido construidas, están en perfecta capacidad operacional, claro está, pero también es cierto que muchas empresas de energía peruanas están embarcadas en proyectos de migración. Muchos sistemas SCADA en el Perú están próximos a ser renovados en los siguientes años. Entonces yo diría que en general el sector energético peruano, de lo que conozco, que es parcial, el sector energético peruano es grande, de lo que yo conozco, hay muchas empresas de energía que tienen, digamos, la disposición de invertir en actualización tecnológica, ¿no? Sí, es cierto, o sea, pero también hay necesidad de mejorar la parte física misma de estas subestaciones para poder aplicar esta tecnología, ¿no? En realidad es un trabajo bastante amplio en empresas que datan de muchos años, que tienen de repente equipamiento antiguo y todo, ¿no? De repente es un trabajo bastante fuerte. Byron Ochoa nos dice, desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿es conveniente tener un SCADA en la nube? Uy, qué buena pregunta. SCADA en la nube. Yo en algún momento trabajé en una compañía eléctrica, 2019, sí, salí de ahí en el 2019. Tenían un proyecto de tentativo de migrar el SCADA a la nube. Todos en el departamento de ciberseguridad nos jalamos de los pelos. No queríamos. Ciberseguridad fue por ahí la principal unidad que al nivel más alto de la corporación se opuso. 2019, han pasado varios años, las cosas han cambiado.
existen muchos fabricantes industriales que dan la oferta de yo te pongo mi SCADA en la nube. Creo yo que no deberíamos hacerlo. Em, la tecnología, los servicios de alojamiento de infraestructura en nube en sí mismo no tienen más de 15 años en el mercado. Entonces, hay muchas amenazas cibernéticas que hoy le pegan a la nube y que recién las estamos descubriendo. Hay muchas empresas en todo el mundo que tenían el 95% de su infraestructura en la nube y hoy en día dicen, mejor estas cositas las bajo nuevamente a tierra y el 75% lo dejamos en la nube. Han empezado a moverse hacia esquemas híbridos, empresas que antes querían llevar todo a la nube. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé, pero hoy por hoy, con el panorama de riesgo que existe, yo todavía no me aventuraría a decirle a un fabricante, vamos, el escada de arriba. No. Tal vez bajo un escenario de disaster recovery, ¿no? El escada de contingencia, vamos a decirlo así, en caso de una catástrofe, terremoto grado 8, qué sé yo, ya, lo opero desde la nube. Eso ya me hace más sentido. Digamos, es el plan de contingencia. Pero que la escala principal esté en la nube, yo creería que hoy por hoy sí representa un riesgo alto como para pensárselo varias veces, ¿no? Y sobre todo porque supervisa un sistema crítico, ¿no? Una infraestructura crítica y de verdad que es para analizar muy. Claro. Marina Martiarena, bueno, nos dice, ¿qué recomienda implementar en un SCADA existente de tecnología del 2019? Ok, ¿qué recomendaría implementar en cuanto a qué exactamente, Mariana? No sé si puedes Sobre profundizar. la tecnología SCADA que ha sido implementada, entiendo, en 2019. Ok, bueno, si es una tecnología SCADA implementada en 2019, es relativamente reciente, lo cual es ventajoso, porque para esos años, 2018, 19, los grandes fabricantes industriales ya pensaban en ciberseguridad, ya como parte de su oferta de valor venían con el speech de, mira, mi sistema SCADA tiene control de acceso basado en roles, tú puedes segmentar los accesos, los perfiles de los usuarios, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que si eso escala al 2019, eh, algunas capacidades de seguridad de fábrica debe tener. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Una evaluación de riesgo para ver qué le falta a ese SCADA y cómo lo puedo complementar con capas superficiales. Eso es lo que yo diría, ¿no? Evaluar el riesgo, evaluar qué capacidades nativas de seguridad ha tenido ese SCADA relativamente moderno y a partir de ahí, en función de las 7 capacidades que mostraba en el webinar, ¿no? Cuáles son convenientes de implementar, ¿no? Ver cómo está el control de acceso. De repente ese SCADA es modernísimo, pero está conectado directamente a la red IT. Igual está muy expuesto, ¿no? Ver si es que hago acceso remoto, cómo lo manejo, si es que tengo alguna tecnología de seguridad de punto final en ese SCADA, qué sé yo. Importantísimo identificar los riesgos. Así es. Walter Pasache nos dice, habló de estrategia de segmentación. Es opción única para el riesgo de seguridad cuando hay una conexión de los sistemas SCADA a Internet a través de los dispositivos IoT. Perdón, voy a volver a preguntar porque al final era una pregunta. Se habló de estrategia de segmentación. Es Ok. opción única para el riesgo de seguridad cuando hay una conexión de los sistemas SCADA a Internet a través de dispositivos IoT. Lo que sucede es que el sistema SCADA no debería estar conectado a Internet. Esa es la principal premisa. Eh, Ningún componente de la infraestructura SCADA debería estar conectado a Internet. Ahora, ¿eso existe en el mundo? Desafortunadamente sí. Si uno entra a algún buscador de dispositivos IoT y le pregunta a ChatGPT cómo encuentro un PLC, eh, voy a encontrar PLCs expuestos a Internet de, no sé, de Corea del Sur, por ejemplo, de Suecia. Desafortunadamente existe. Estamos hablando acá de la buena práctica, de lo que debería ser, pero que no necesariamente ocurre así. Y por eso es que promovemos el academicismo y este tipo de espacios, ¿no? Para gradualmente elevar el nivel de seguridad en nuestras infraestructuras industriales. Entonces, regresando a la pregunta, el SCADA no debería estar conectado a Internet de ninguna manera, ¿ok? La red IT es la que se conecta a Internet. Ahora, que exista algún componente que interactúa con el SCADA o con los dispositivos perimetrales y periféricos al SCADA, como un IoT, y que necesita conectarse a Internet, eso sí es válido. Pero esa conexión a Internet de este dispositivo
tiene que estar controlada con segmentación, control de acceso y monitoreo, que es un poco lo que comentábamos en el webinar, ¿no? Tiene que estar alojado en esa famosa DMZ, digamos. Todo componente industrial que necesite por alguna razón salir a llevar un dato a Internet o traer un dato de Internet, tiene que estar en la DMZ. ¿Sí? No puede estar ni en la red OT ni en la red IP, tiene que estar en la DMZ. Ya, perfecto, interesante. Bueno, en los mensajes siguientes, que son de Henry Arretegui, justamente nos está mencionando las normas que están relacionadas de framework al tema industrial, ¿no? Como ejemplo, creo que ya lo mencionaste, la ISO IS 27019-2017 y la NIS SP 800-82, que es Guide to Industrial Control System Security, ¿no? Que son interesantes, Henry, las respuestas o tus comentarios en ella. Pasamos Sí. a otra consulta. Ya, Eric Rojas nos dice, consideraciones relacionadas con la ISO 14224 y la pirámide taxonómica que propone para la gestión de activos en las diferentes capas de la organización. Uno. Bueno, no estoy tan familiarizado con esa ISO específicamente, así que ahí no podría profundizar mucho, desafortunadamente. Ok. Mario Auris nos dice, ¿hay alguna estadística de ciberataque a sistemas OT en el Perú? ¿Cómo debería construirse un plan de respuesta a incidentes en una OT? ¿Debería alinearse al DTI? Dos muy buenas preguntas, una más curiosa que la otra, de hecho. Estadística a nivel nacional, eh, a ver, no que yo conozca, pero claro, es información también ciertamente sensible, ¿no? Y si el gobierno la maneja, aquellas personas que la tengan, yo estoy seguro que es un grupo reducido, ¿no? Probablemente entidades militares, qué sé yo. No sé si existe esa estadística, de hecho, de lo que se conoce en el mundo civil, porque si hablamos si hablamos de una estadística de afectaciones a activos críticos nacionales, quien debe tener la información consolidada es el gobierno, ¿no? Entonces, de lo que se conoce en el mundo civil, han habido, sí, intentos de ataque, de dar golpes a algunos activos en el Perú en los últimos 7, 8 años. Afortunadamente no ha habido una afectación severa, ¿no? No ha habido pues un escenario en el cual una ciudad grande en el Perú se quede sin energía porque el distribuidor fue ciberatacado, ¿no? Eso, por lo menos no que se conozca oficialmente, no ha habido. Intentos, sí, sí han habido intentos. Nosotros no estamos, no somos ajenos, digamos, para las organizaciones cibercriminales. Así que es cuestión de estar preparados para cuando en algún momento algo pase. Y ahí va la segunda pregunta que nos hacían, ¿no? El plan de respuesta a incidentes, digamos, no es ni de IT ni de OT, es de la empresa, de la organización. Entonces, ¿cómo armar un plan de respuesta a incidentes para el mundo industrial? Haciendo que el equipo de respuesta a incidentes incluya personal de IT y personal de OT. Ambos son claves. ¿Ok? Entonces, digamos, hay muchos más temas por desarrollar ahí porque hay toda una metodología, una estructura sugerida para un equipo de respuesta a incidentes, que también es uno de los capítulos que tocamos en el programa académico de noviembre, ¿no? Y ahí lo vamos a trabajar con más detalle, ¿no? Con mucho más detalle. Así es. Todo esto va a ser detallado en el curso de noviembre y definitivamente, ¿no? Todos los días hay ataques. Ujú. Todos los días, tanto en el mundo TI, en el mundo OT, estamos pero inmersos en estos ataques. Una última pregunta. Francisco Alonso nos dice, ¿en el Perú existe una relación de colaboración entre academia e industria relacionados al área de ciberseguridad y específicamente en el sector industrial? Yo creo que en los últimos años nos estamos conectando más. Esta sesión es un ejemplo de ello. El PECIER es un ejemplo de ello. El que PECIER esté promoviendo ese tipo de espacios es un ejemplo perfecto de la búsqueda, digamos, el encuentro entre la empresa, que por ahí puede aportar con la experiencia, con los errores cometidos, digamos, y las organizaciones que tienen un propósito más académico, como el PECIER, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí están habiendo esfuerzos porque
se pueda masificar este tipo de conocimiento. Ya tenemos 2 universidades en el Perú que tienen la carrera de ciberseguridad, por ejemplo, que ya forman a un profesional por 5 años en ciberseguridad. Y ojalá se animen, por ejemplo, a armar un programa específico para capacitación en ciberseguridad industrial o ciberseguridad en el mundo OT. En otros países de la región, Chile, Argentina, tenemos programas académicos para formar gente especialista en ciberseguridad OT. Ojalá en el Perú eso también se concrete, ¿no? Pero yo creo que sí, organizaciones como el PECIER, les digo, son un ejemplo de que nos estamos juntando, ¿no? Los que buscan, los que ven el tema académico y los que trabajamos en el ámbito empresarial, ¿no? Claro que sí, es importante todas las actividades, todos los cursos, los eventos que PECIER activa para justamente poder nosotros poder acceder a esta clase de información, ¿no? Si bien es cierto, existe pues mucha información en la web, pero es necesario también con un guía, con un desarrollo más aterrizado y realmente eso lo vamos a ver en el curso, ¿no? Incluso también puedo mencionar que en el Centro Nacional de Seguridad Digital de la PSM también existen cursos gratis en la que podamos también tener mayor información sobre ciberseguridad o seguridad. Genial. Bueno, para terminar, Guillermo, para ya cerrar el evento, Marco Escribiero nos pregunta, ¿no? Y esta sería la última pregunta. En la región, en Perú, en ciberseguridad, ¿qué 3 aspectos de manera prioritaria debemos tener atendidos o en proceso de atención a, a fin de hacer frente a la tecnología de información industrial, TI más D, indicado por McKinsey? Ok, interesante la pregunta. ¿Qué 3 aspectos deberíamos priorizar, digamos, ¿no? En el sector energético peruano? Entiendo que va la pregunta. Y digamos que no podría decir que solo 3, porque de hecho en el webinar hablamos de desarrollar por lo menos 7 capacidades, ¿no? Pero si lo tuviésemos que agrupar o resumir en 3 aspectos que hay que atender sí o sí, el primero es que tenemos que ser capaces de monitorear y visibilizar lo que tenemos. O sea, no podemos proteger, no podemos pensar en cuidar aquello que no sé que tengo. Entonces, lo primero es, tengo que tener la capacidad de conocer cuál es mi entorno tecnológico, cuáles son los dispositivos que tengo conectados en mi red IT-IoT. Tengo que desarrollar capacidades para tener visibilidad y monitorearlos. Son complementarias. Tengo que saber lo que tengo y tengo que poder vigilar qué ocurre en mi infraestructura. Esa es una. La segunda es que tengo que trabajar en seguridad desde el diseño. Ahora, ahí hablamos de la segmentación, del control de accesos, de el manejar esos flujos de tráfico y ver que no haya nada del mundo IT que se está colando al mundo T. Entonces, yo diría que eso es lo segundo, ¿no? Trabajar en que nuestras arquitecturas de convergencia IT-OT estén alineadas a las mejores prácticas, lo que indica NIST, lo que indica la IEC. Entonces, el segundo componente a priorizar, diría yo, es arquitectura de interconexión entre la red IT y la red OT. Y el tercer componente es la respuesta a incidentes, porque por más que no hayamos, imaginemos, ¿no? Una organización industrial que por 15 años de su historia nunca ha tenido un incidente y se confía, y en el año 16 le pasa. Entonces, lo que no ha pasado por 15 años nos puede pasar mañana. Entonces, debemos estar siempre preparados para responder cuando en algún momento nos peguen. Y si eso pasa, tenemos que poder contener la amenaza y recuperarnos. Yo diría que eso. Perfecto, ingeniero Cortijo. Brillante exposición para poder nosotros proteger las estrategias que debemos tener en consideración, proteger nuestros activos, ¿no? Muchísimas gracias, realmente ha sido muy interesante, muy productivo y nutritivo toda la información que nos ha hecho llegar. Realmente todo esto lo vamos a profundizar en el curso que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, ¿no? Nuevamente, los invitamos a participar en este curso, que es un curso virtual, Estrategias de Ciberseguridad aplicada a la Industria 4.0 y el sector energía. Esperamos contar con tu participación y profundizar más de estos temas, ¿no? Finalmente, agradezco a todos y para cerrar, bueno, por mi parte, muchísimas gracias por la atención y les invitaría a aperturar sus cámaras para una foto del recurso. ¿Sí? A ver, por Sí, favor. Karina, sí. Antes que cierre, solamente agradecerles a todos, agradecerles
especialmente al ingeniero Guillermo Cortijo y también a ti, Karina, por estar presentes en este evento, esta actividad que justamente es para compartir información importante para el sector. Entonces, muchas gracias a quienes están abriendo cámaras. Ahí los estamos viendo, es bonito verlos siquiera un ratito al cerrar el evento, la actividad de hoy. Agradecerles y como bien dice Karina, ¿no? Estamos con un curso que estamos presentando para el mes de noviembre, es el último curso que va a presentar PECIER este año. Estará a cargo de Guillermo Cortijo, él es un experto profesional en el tema de ciberseguridad y bueno, esperamos que todos puedan estar presentes de alguna manera o de repente en las siguientes actividades que realicemos también. Aprovecho en invitarlos también a un evento que tenemos del 16 al 18 de octubre. Les cuento un poquito. Es la Expo Internacional del Sector Eléctrico. Es un evento que estamos presentando en el Centro de Exposiciones Jockey. Va a tener una feria comercial bien interesante con más de 100 proveedores del sector eléctrico de 10 países que están viniendo a la actividad, ¿no? Entonces está viniendo proveedores de China, de Turquía, de Brasil, y esperamos puedan participar porque esta actividad, lo que es la feria comercial, es sin costo, solo deben de registrarse en el portal, en la página web que ya se ha compartido por el chat de Zoom. Se registran y también va a tener una parte que es un programa académico que también es importante porque están interesados, también se pueden registrar a esta actividad. Y bueno, eso sí tiene un costo de inscripción, pero los invitamos a todos, tienen estas dos posibilidades de poder participar, tanto en la parte del programa académico como en la parte de la feria comercial, que es sin costo. Y es un espacio muy importante de relacionamiento, van a poder ver nuevas ofertas para el sector y están cordialmente invitados. Ahí les hemos enviado la información en el chat de Zoom. Ahora sí, vamos a tomar la fotito para no quitarles más tiempo también. Agradeciendo nuevamente a Guillermo, que lo vamos a ver en el curso de noviembre, y también a Karina Laura, que está de parte de Electrocentro, presente aquí en la actividad del día de hoy. Ahora sí tomamos las fotitos. A ver si nos ayudas, Pedro, con algunas fotos, por favor, para quedar ahí de recuerdo. Muchas gracias a todos quienes están abriendo cámaras. Ahí veo algunas caritas conocidas que no había visto hace mucho tiempo y que los estoy viendo después de tiempo por aquí. Gracias por estar presente hemos tenido un buen número de participantes, algo de 160 participantes hoy, un muy buen número. Muchas gracias a todos. Vamos a estar compartiéndoles la grabación y también la presentación del día de hoy a todos los que se han registrado y los esperamos para las siguientes actividades. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.